Listo. Bueno, entonces nos toca correr un poquito, obviamente, porque, cuidado con las fotos. Qué desastre, qué desastre. Eh, a ver, nos toca correr un poquitico porque efectivamente, bueno, vamos entrando súper. Eh, pues no tuvimos el tiempo de terminar un par de sesiones, pero para mí era muchísimo más valioso que ustedes se pudieran parar aquí, ¿cierto? Y que nos pudieran contar, pudieran hacer sus presentaciones, a pesar de que ningún equipo respetó los 5 minutos de tiempo, unos más que otros. Pero para mí eso fue mucho más importante y sobre todo poder abrir el micrófono aquí a todas las personas para hacer preguntas, reflexiones, etcétera. Entonces, creo que el costo no es para nada grande, ¿cierto? Sobre todo con lo que yo les decía también acerca de lo importante que fue para mí la participación de ustedes a lo largo de todo el semestre. Buenísimo que todo el tiempo hubiera preguntas, comentarios, interrupciones, que no estuvieran de acuerdo con lo que yo estaba diciendo necesariamente. Todo eso fue buenísimo y eso me parece que así nos quedemos sin algunos contenidos. Pues digamos que los contenidos están en el programa, las diapositivas están en el Moodle para que ustedes las revisen si ustedes quieren hacerlo de todas formas, ¿cierto? Eh, un par de cosas, sí, dale. Buenísimo, exactamente. No, eso fue lo mejor de todo, ¿cierto? O sea, las presentaciones muy buenas, pero además las discusiones después de las presentaciones estuvieron buenísimas y de verdad los comentarios de ustedes con sus compañeros, primero porque fueron muy respetuosos todo el tiempo, ¿cierto? Además reconociendo lo bueno de los trabajos, y eso es lo mejor, pero sobre todo expandiendo y llevando a sus compañeros también a que reflexionaran y se hicieran otras preguntas sobre lo que estaban haciendo. Entonces eso, toda la ganancia, ¿cierto? Eso es mucho más interesante y mucho más enriquecedor que oírme a mí aquí decir una cantidad de cosas que igual ustedes saben. Entonces eso es lo más importante. Eh, Creo que son dos anuncios logísticos. Ya el foro está abierto en el Moodle para que los grupos, los equipos que no hicieron sus presentaciones, sigan, eh, puedan subir sus presentaciones, sus videos al Moodle. Y también está el ejercicio para la entrega final, que tiene dos pestañitas, ¿cierto? Y que tiene dos plazos. Uno que es mañana para el texto argumentativo, para los equipos que no hayan entregado todavía, y el segundo plazo, que es el 26, ¿cierto? Que es para que suban, por favor, el producto final. Entonces, pues obviamente es difícil subir el producto final cuando es una exposición física, ¿cierto? Pues ojalá puedan tomar un par de fotos o algo así, obviamente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si es un hilo de Twitter o algo así, pues mandan el link eh, por ese ejercicio de Moodle, ¿listo? Entonces, ya ahí está todo para que puedan ir subiendo esos productos del trabajo final. Y recuerden que la próxima semana, el miércoles, en horario de clase, con horario extendido, ¿cierto? Es el momento del segundo parcial para las personas que no están eximidas del primer parcial. ¿Listo? Entonces van a tener 15 preguntas de opción múltiple. El consejo, ¿cierto? La recomendación es que tengan por ahí las diapositivas del curso. Eso les podría ayudar, ¿cierto? Les puede ayudar también a haber leído, a haber trabajado a lo largo del semestre. Eh, no creo que sean demasiado difíciles las preguntas. Ustedes simplemente se meten al Moodle y van a tener desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para hacer el parcial. ¿Listo? Lo pueden hacer como quieran, no tienen que venir aquí a hacerlo. Si quieren venir aquí, lo pueden hacer aquí. Si quieren reunirse todos y todas para hacer el parcial, lo pueden hacer también. Obviamente, pues no solamente se les muestra una pregunta, ¿cierto? La pregunta sale en orden aleatorio. Ustedes no pueden saber si la pregunta, si respondieron correctamente o no, y a qué preguntas respondieron correctamente o no, ¿cierto?
porque pues la idea es que si ustedes van a hacer trabajo colaborativo en ese sentido y quieren hacer el parcial en equipos, la idea es que lo hagan en equipo, ¿cierto? Y no que, bueno, a ver, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Y así, pues, a la siguiente persona, pues, ¿cierto? O sea, eso no, ese no es la idea, sino que más chévere si se sientan de a 2, de a 3, de a 5 personas o de a 40. Claro que no hay tantas personas que van a hacer el parcial, pero lo podrían hacer también, ¿cierto? Que sea de verdad como un tema mucho más deliberativo entre ustedes, mucho más de trabajo en equipo. Entonces, esa opción también está, si ustedes quieren. No sé si haya preguntas al respecto o no. ¿No? ¿Todo clarísimo? Listo. Entonces, como les decía, me voy a saltar un poquito el tema de la visita de Friedman a Chile. Si tenemos un poquito de tiempo, lo podemos mirar un poco. Ustedes lo pueden ver también en las diapositivas, ¿cierto? De todas formas, pues ya hicimos un poco una reflexión al respecto también cuando hablamos de Tinbergen con su relación con Turquía. Vamos a saltarnos totalmente la sesión sobre la economía política radical y los movimientos estudiantiles en Estados Unidos en los años 60 en las universidades más mainstream de Estados Unidos, ¿cierto? En Harvard, en Michigan, etcétera, que entre otras cosas desde adentro criticaron a la economía mainstream justamente por su falta de relevancia y por no estar viendo y tratando de analizar problemas importantes que hoy mencionamos, ¿cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, con el poder entre las diferentes personas en una sociedad, ¿cierto? Entre diferentes grupos sociales y en particular, por ejemplo, por ignorar totalmente desde la economía problemas como los problemas de la discriminación racial que eran y son, siguen siendo absolutamente evidentes en la economía, en la sociedad, ¿cierto? Entonces yo les dejo un poco esas diapositivas y esas lecturas, la de Tiago Mata, para que las personas de pronto ya la hayan hecho, ¿cierto? Las personas curiosas en ese sentido las puedan hacer también y para que veamos cuál fue la reacción de la disciplina económica, que básicamente les cuento la idea, ¿cierto? Fue sacar del núcleo, sacar de Harvard, sacar de Michigan, llevarlos a esas comunidades de economistas políticos radicales a otras universidades, en particular, por ejemplo, a la Universidad de Massachusetts en Amherst, en particular también a la New School for Economic and Social Research, creo que se llama, ¿cierto?, en Nueva York, a lugares que no son directamente el núcleo y el centro de la disciplina económica. Entonces, se empiezan a llevar hacia la periferia todas esas especies de disidencias en términos metodológicos, en términos teóricos, etc. Vamos a hablar, eso sí, o vamos a dejar un poco por fuera también, para terminar de contarles qué vamos a dejar por fuera, la economía política afro, ¿cierto? Que también va a tener un auge muy importante a partir de los años 60, entre otras cosas con todas estas reivindicaciones de los movimientos sociales y políticos por los derechos civiles y que se van a organizar también en una asociación aparte de la American Economic Association, ¿cierto? Por decisión propia, va a haber un primer grupo, ¿cierto? Un caucus, como se llama en inglés, un grupo de personas que desde la American Economic Association se van a juntar justamente para poder llevar esas preguntas de la comunidad afro hacia la economía, pero que al final van a decidir que no pueden seguir trabajando dentro de la institucionalidad y van a conformar su propia asociación de economistas que existe hoy en día, que es muy importante, que es la National Economic Association, y que también tiene un journal específico, ¿cierto?, propio, que se sale muchísimo de toda esa institucionalidad de los journals de economía, ¿cierto? Incluso no tiene, por ejemplo, impact factors, los factores de impacto, que son esos factores con los que se miden las revistas. No sé si ustedes vieron hace más o menos un mes por ahí circular con orgullo que nuestra revista Cuadernos de Economía hacía parte otra vez del ranking Q2, no sé qué más cosas, ¿cierto? Y eso le puede dar la posibilidad de entrar a empezar a tener impact factors, etcétera. Y eso simplemente le interesa a las personas que publican, porque entre otras cosas, por ejemplo, la forma en que esta universidad reconoce las publicaciones y los puntos a los profesores, los puntos salariales a los profesores, es si la revista está indexada, tiene factores de impacto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahí también hay un tema de incentivos súper perversos de solamente querer publicar en las revistas que tienen factores de impacto para que eso se vea reflejado
en los puntos salariales en esta universidad, en las universidades privadas, en los bonos salariales que se da por ese tipo de publicaciones. Eso es otra discusión que más o menos la hemos tenido, la hemos tocado más o menos. Entonces, esos son como algunos de los puntos que se quedan por fuera, pero que, como les digo, pueden revisar ustedes en las diapositivas. Pero en cambio, sí quería que habláramos, así fuera rápidamente, de la economía política feminista, que entre otras cosas, como les decía, se conecta muy bien con la presentación que ustedes hicieron y con las discusiones y las reflexiones que hicieron ustedes. Entonces, igual vamos a ir corriendo un poquitico, ¿cierto? Para poder tocar esto. La idea era hacer 2 sesiones, por lo menos 2 sesiones de economía política feminista, entre otras cosas, para no solamente hablar del tema histórico, sino hablar también del tema metodológico y cuáles son las consecuencias metodológicamente hablando que podría tener la economía feminista, como por ejemplo lo que ustedes mencionaron hoy en la presentación de qué significa tener un enfoque de género o un enfoque interseccional cuando hacemos economía. Eso lo vamos a dejar por fuera, ¿cierto? Pero entonces valga la cuña, el próximo semestre, para las personas que quieran, voy a volver a dar el seminario de género y economía, que esta vez no va a ser un seminario, sino una clase de contexto con diferentes personas de toda la universidad y de otras sedes también. Entonces, a las personas que les interese, podemos seguir hablando de todos estos temas el próximo semestre. ¿Cómo? Híbrida, híbrida, Felipe, para que las otras personas de las otras sedes puedan conectarse. Vamos a ver cómo funciona, porque esa aula híbrida es, yo no sé si ya la vieron y si ya les ha tocado, pero técnicamente es un tema súper complicado. Nosotros hemos tenido un par de reuniones de profesores así, no se oye, ¿cierto? O sea, bueno, vamos a ver cómo nos va, pero esa es la idea. Muy bien, entonces, otra vez nos ubicamos rápidamente en los años 60, en los años 70, ¿cierto? Con ese auge de ese movimiento político que se llamó la New Left, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿cierto? En Estados Unidos, pero también en Inglaterra, de esa nueva izquierda, ¿cierto? Esa izquierda que no se identificaba con esa izquierda dura, marxista, marxista literalmente, ¿cierto? Pero que obviamente entendía que, digamos, había un problema importante con los gobiernos y los movimientos políticos en general de la derecha en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. Recuerden más o menos la época también, un poquito antes, ¿cierto? De Reagan, de Thatcher, toda esta derecha dura también que vimos con esa reacción que llamamos neoliberal a la planificación económica, ¿cierto? Entonces vamos a tener esos movimientos políticos caracterizados, entre otras cosas, por la segunda ola feminista importante, en donde no solamente vamos a tener una preocupación desde el feminismo por acceder a los derechos políticos como el derecho al voto, ¿cierto? O a los derechos económicos como el derecho a la propiedad privada, sino que vamos a ampliar el debate hacia otros temas que va a tener que ver, obviamente, con toda la revolución cultural, ¿cierto? Con la reivindicación de los derechos sexuales, reproductivos, por ejemplo, también, ¿cierto? Volver a pensar ese debate que dábamos hoy acerca de la familia, ¿cierto? ¿Qué significa la familia biparental, etcétera? Las dinámicas que se dan en el lugar de trabajo también, con una población femenina que cada vez accede de forma más importante al trabajo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿cierto? Y donde empezamos a encontrar unos problemas también de asimetrías de poder, de representaciones de género y de una repartición de las tareas en el trabajo que definitivamente están reproduciendo esas dinámicas sexistas, de estereotipos, ¿cierto? Entonces, donde tenemos en las reuniones, obviamente, ¿cierto? Como pasa hoy todavía, a los grandes gerentes y a los grandes dirigentes de las empresas, pero no solamente de las empresas, sino también de las universidades, etcétera, que en general son hombres, que son los que están tomando las decisiones grandes, importantes, y por el contrario, las mujeres relegadas al trabajo de tomar notas, ¿cierto? Hacer las actas de las reuniones, a no necesariamente poder participar levantando la mano o simplemente interrumpiendo a las demás personas, etcétera, ¿cierto? Entonces, todas estas problemáticas se ponen de manifiesto en estos
en estos espacios en este momento y obviamente pues el tema de las desigualdades que pueden ser legales todavía, que pueden ser de facto, ¿cierto? Que están ocurriendo, como decíamos, no solamente en el lugar de trabajo, sino también en los hogares, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que va a traer ese movimiento feminista de los años 70, sumado, entre otras cosas, a algo muy importante que ustedes mencionaron en la presentación hace un momento, y es un enfoque interseccional también, ¿cierto? Básicamente, creo que ya lo habíamos mencionado en este curso, pero básicamente esa idea de la interseccionalidad es entender que no solamente tenemos unas relaciones de poder que están marcadas por el género, sino que además de eso hay otras relaciones de poder que se intersectan directamente con el género, que pueden tener que ver con etnicidades, con identidades de raza, con identidades de nacionalidad, con otra cantidad de condiciones que en particular van a crear unas realidades distintas, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos un análisis interseccional, y en este caso el movimiento afro en Estados Unidos va a ser muy importante, pero también el movimiento feminista latinoamericano va a despertar a las personas y a las feministas liberales tradicionales, que en general eran mujeres blancas, de clase media alta, ¿cierto? Que ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, entendían la posibilidad de ir a trabajar como esa forma liberadora que les daba la independencia a ellas como mujeres de su marido en particular, ¿cierto? Pero si llevamos ese mismo argumento a las mujeres negras o a las mujeres campesinas, ¿cierto? Pues obviamente para ellas el trabajo no significa necesariamente esa actividad liberadora, sino todo lo contrario, sinónimo de esclavitud, ¿cierto? O simplemente sinónimo de las actividades cotidianas normales que se tienen que hacer en el campo, por ejemplo, para poder mantener la finca, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de la interseccionalidad es entender que no estamos sumando diferentes categorías de poder, sino que cada vez que estamos o sumando los efectos de esas categorías de poder, sino que cada vez que estamos haciendo un análisis interseccional, estamos creando y estamos entendiendo una realidad totalmente distinta, ¿cierto? La realidad, por ejemplo, de las mujeres negras en el Cauca, en Colombia, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, digamos que esto también va a ser una de las reflexiones importantes de las críticas que se van a dar también al interior del feminismo mismo, ¿cierto? Obviamente, ustedes lo saben, como muchas cosas que hemos visto en este curso, no existe solamente un feminismo y el feminismo no es totalmente homogéneo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hay muchos movimientos feministas, hay muchas formas de entender el feminismo, hay eh, muchos planteamientos, tanto políticos como metodológicos, desde los diferentes feminismos también, ¿cierto? Y obviamente va a haber unas críticas al interior del feminismo mismo que van a ser muy importantes. También entonces vamos a empezar a entender que definitivamente existe una variabilidad cultural de los roles de género, ¿cierto? Que los roles de género y que el género y las identidades de género y las representaciones de género son definitivamente representaciones, valores, etcétera, que son construidos social y culturalmente en momentos particulares, en sociedades particulares, en culturas particulares. Entonces vamos a empezar a problematizar esa idea de que los machos y las hembras servimos para diferentes cosas porque la naturaleza o Dios o quien haya sido nos creó de una forma particular, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a entender el género como un objeto cultural donde los roles de género pueden cambiar y efectivamente cambian. Entonces vamos a salirnos de esa visión tan occidental en donde pensamos que como los hombres supuestamente éramos cazadores, éramos, o más bien teníamos el cuerpo más grande supuestamente, cierto que las mujeres y éramos más fuertes y no sé qué, por eso nos habíamos dedicado a la cacería y las mujeres como supuestamente eran más, menos fuertes físicamente, se habían dedicado al cuidado y ese tipo de cosas. Esa idea occidental se va a romper totalmente, entre otras cosas, con los trabajos también de las primatólogas que empiezan a entrar, ¿cierto? Aquí hay todo un movimiento demográfico muy importante en donde las mujeres empiezan a entrar a las disciplinas académicas y científicas también.
en particular las primatólogas, que empiezan a ir también a observar a los primates y empiezan a darse cuenta que eso que sus colegas primatólogos habían venido diciendo durante décadas acerca del comportamiento de las hembras primates no es tan cierto cuando uno va a observar el comportamiento de las hembras primates, ¿cierto? Básicamente, con respecto a el comportamiento reproductivo, los primatólogos pensaban que las hembras primates solamente se reproducían en época de reproducción, ¿cierto? O se apareaban en época de reproducción y con fines reproductivos. Y en el campo, en el terreno, cuando las nuevas primatólogas iban a observar esto, se daban cuenta de que esto no era cierto, de que las hembras se podían aparear también simplemente por fines de placer sexual, pero que además no solamente se iban a aparear con los machos, sino que probablemente podían presentar comportamientos homosexuales también. Entonces, desde la misma evidencia, fíjense, eso es muy importante, sin necesidad de ir a destruir los fundamentos mismos de la ciencia y de la metodología y la epistemología científica, estas primatólogas van a decir, es que aquí hay algo que simplemente no cuadra entre la observación empírica y la teoría, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí se empiezan a cambiar paradigmas sin necesidad de cambiar los fundamentos mismos de la ciencia, sin necesidad de cambiar las metodologías que estamos usando, ¿cierto? Eso va a venir un poco más adelante también eh, eh, dentro de todo este movimiento que va a suceder en las ciencias, dentro de este movimiento feminista también, ¿cierto? Vamos a tener con todos estos trabajos, obviamente, la desmitificación de los estereotipos y de los roles de género y todo esto que está sucediendo en el contexto social, cultural, científico, etcétera, obviamente va a llegar también a la disciplina económica, ¿cierto? Obviamente, bueno, no tan obviamente, ¿cierto? La disciplina económica de alguna u otra forma va a presentar una resistencia importante, pero por lo menos estas discusiones se van a dar en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la forma en que producimos conocimientos y las críticas que se le va a hacer desde los movimientos feministas y desde la economía feminista, tanto a la economía dominante como a la economía no dominante que podemos llamar a veces heterodoxa, etcétera, en particular al marxismo, ¿cierto? Entonces, eso va a ser muy importante. La economía feminista, la economía política feminista, no solamente va a entender que esas estructuras patriarcales, con esas visiones y esas representaciones de género, afecta la forma en que producimos conocimiento desde el punto de vista de la economía mainstream, dominante, etcétera, sino que obviamente también afecta a esa economía heterodoxa que básicamente está constituida por los mismos economistas, hombres blancos, sobre todo anglosajones, que leen más hombres blancos, sobre todo anglosajones, ¿cierto? Y que, o europeos, ¿cierto? Marx pues no era anglosajón, sino europeo continental, y que definitivamente siguen reproduciendo la misma forma de organizar su subdisciplina y la misma manera de producir conocimiento. Entonces aquí una idea importante que yo creo que ya está clarísima después de todo el seminario, de todo el semestre que vimos aquí, y es que definitivamente la forma en que organizamos nuestra disciplina, la forma en que ponemos a ciertas personas a dirigir nuestras facultades, por ejemplo, ¿cierto? Y lanzo la cuña de una vez, Juanita, ojalá quede decana el próximo semestre. La forma en que organizamos nuestras revistas, la forma en que organizamos nuestras asociaciones, nuestras colectivas estudiantiles, etcétera, todo lo que sea, afecta definitivamente el tipo de acciones que podamos hacer, el tipo de acciones políticas que podamos hacer, pero también el tipo de conocimiento que podamos producir. Y en ese sentido, tanto la heterodoxia, ¿cierto? La economía no dominante como la economía dominante van a ser muy parecidas. Incluso hoy en día sucede todavía, ¿cierto? En noviembre vamos a tener una conferencia muy interesante, muy importante, a la cual las invito y los invito, sobre el rol y el papel de las mujeres dentro de la economía heterodoxa. Y van a venir personas muy importantes de todo el mundo, pero sobre todo
creo que una de las conclusiones de esa conferencia va a ser, bueno, pues al final no cambia mucho comparado con lo que ha pasado acerca del rol de las mujeres en la economía dominante. Vamos a encontrar más o menos las mismas conclusiones. Entonces, por eso mismo, la economía política feminista pues va a dirigir sus críticas hacia todas esas corrientes, ¿cierto? Todo ese tipo de organización. Y sobre todo, creo yo que aquí nos sirve bastante, nos es bastante útil entender la economía, sea dominante o no dominante, como esa invitación que yo les hacía, entenderla como una comunidad de personas que se organiza de una forma particular en lugar de que solamente produzca teorías, modelos, ideas, recomendaciones de política, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso creo que nos ayuda mucho a entender ese tipo de críticas y cuál es, digamos, la raíz de algunos de los problemas que podemos atacar en términos organizativos para que no se quede en esa idea solamente de los problemas organizativos, sino que tenga consecuencias acerca de las ideas que podemos tener, del mundo que podemos pensar, del conocimiento que podemos producir, ¿cierto? Entonces, me parece que en ese sentido es importante entender la economía como comunidad. Felipe. Pues sabiendo que hay muchas corrientes de y este feminismo que empieza con esta crítica, ¿cuál es? ¿Cuál es su base? Vamos. Vamos para allá. Sí, 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 Felipe, vamos rápidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos? Listo. Entonces voy a acelerar un poquito más, ¿cierto? Pero entonces la primera crítica otra vez tiene que ver con esa producción de conocimiento y la segunda, un intento directamente por reorganizar la disciplina desde la American Economic Association directamente. Entonces, digamos, esta pregunta, ¿cuáles fueron las principales reacciones de las economistas feministas con respecto a la economía dominante y a la heterodoxa marxista de los años 70? Entonces vamos a tener un primer grupo de economistas feministas que no solamente van a ser economistas, ¿cierto? Sino que también van a ser sociólogas, también van a ser antropólogas, en general científicas sociales, ¿cierto? Porque recuerden, y eso de pronto ayuda a responder un poquito la pregunta de Felipe, la economía feminista no se va a institucionalizar como subdisciplina, sino solamente hacia principios de los años 90, finales de los años 80. Bastante más tarde que eso, ¿cierto? Y ustedes ya saben, constituirse como una subdisciplina significa entonces tener una asociación, que es la IAFE, en la Asociación Internacional de Economistas Feministas, que se va a crear a principios de los años 90, que es también tener un journal específicamente, pero aquí al principio vamos a tener algunas economistas, pero también diferentes típicas de diferentes científicas sociales desde otras disciplinas. Entonces, una de las preguntas o dos preguntas que se van a hacer, por ejemplo, Lydia Sargent y otras feministas, Heidi Hartman también, por ejemplo, desde la economía, tiene que ver con lo siguiente. Nos dice, tenía que hablarles en inglés, yo no, para despedirnos. Can we as radical socialists, Marxists, lesbian, anarchists, and black feminists achieve equality in a left progressive movement whose dominant ideology is Marxism? Esa es la primera pregunta, ¿cierto? ¿Será que realmente las radicales, socialistas, marxistas, lesbianas, anarquistas y feministas negras cabemos dentro de ese movimiento de izquierda progresista, ¿cierto? Guiño, guiño, pacto histórico. O será, y cabemos dentro de una ideología marxista, ¿cierto? No porque el pacto sea marxista, pero bueno. Entonces, es un poco, fíjense que es un poco la misma preocupación que tenemos hoy, ¿cierto? Hasta qué punto ese movimiento feminista sí cabe dentro de estas estructuras y este tipo de pensamiento. Y lo segundo, can we achieve equality in a future society which is organized around Marxist theory and practice? ¿Será que después de ese movimiento, será que en esa sociedad futura, organizada en torno a unas ideas y a unas prácticas marxistas, será que este otro tipo de personas,
estas mujeres, ¿cierto? Cabemos también, y no solamente mujeres, pues eso es otra discusión, cabemos también dentro de esa sociedad futura que está construida con estas bases teóricas y prácticas marxistas. Esas son dos de las preguntas más importantes que se van a hacer estas personas en los años 70 y pues la respuesta de la mayoría de ellas va a ser no, definitivamente como que no cabemos, ¿cierto? Como que también en estas estructuras marxistas, no solamente sociales, sino en ese pensamiento marxista, en la teoría misma, hay unos problemas de exclusión de otras personas que no sean distintas a esos hombres blancos, heterosexuales, etcétera, etcétera, dominantes, que dominan no solamente las organizaciones, sino también la teoría. Entonces nos van a decir también los marxistas y revolucionarios son sexistas y consideran que el rol de la mujer es el de seguir criando a los hijos y cuidando la casa. Y en particular van a llamar la atención sobre dos problemas específicos. Uno que tiene que ver con el trabajo cotidiano y el segundo que tiene que ver con la teoría misma. En términos del trabajo cotidiano, estas economistas y estas feministas de los años 70 se van a preguntar, bueno, finalmente tenemos que volver a hacernos preguntas tan cotidianas como las que ustedes evocaban en la presentación de hoy, como quién limpia y quién ensucia el lugar del trabajo, ¿cierto? ¿Qué tipo de relaciones de poder tenemos en ese sentido también dentro del lugar de trabajo y cómo es que repartimos los roles en ese sentido de trabajo, en ese lugar de trabajo? ¿Quién escribe o quién digita los panfletos? Y lo que les comentaba hace un momento, ¿quiénes hacen las actas de las reuniones? ¿Quiénes hablan en las asambleas? ¿Cierto? ¿De qué manera hablan unas personas y otras, por ejemplo? ¿Quiénes hablan y toman las notas en los panfletos, en las reuniones, etcétera? Seguramente ustedes tengan otros ejemplos importantes de esa cotidianidad en donde los roles de género de los años 70 los seguimos reproduciendo hoy en día más o menos, ¿cierto? ¿Quiénes son sus profesores y sus profesoras? También, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo habla un profesor? ¿Cómo habla una profesora? ¿Qué tipo de cosas le exigimos a un profesor y a una profesora, incluso en la manera de vestir, ¿cierto? Etcétera, etcétera. En términos de teoría, ¿quién lidera y quién hace la revolución? ¿Quién es liberado y quién es liberada por la revolución? Entre otras cosas porque el argumento marxista en general era el de decir, venga, es que la lucha más fundamental, la que va a romper absolutamente todas las asimetrías de poder, tiene que ver con la lucha entre los trabajadores o el asalariado, ¿cierto? Los asalariados y la burguesía. Esa es la primera lucha, la más fundamental, la que tenemos que romper, y una vez rompamos esa, vamos a romper todas las demás. Básicamente eso es lo que dice, digamos, el marxismo ortodoxo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? El marxismo dominante. Las otras luchas, más o menos piénsenlo como con un símil con esa idea del desarrollo económico, ¿cierto? Primero crezcamos y una vez que crezcamos económicamente, lo demás va a venir por añadidura. Vamos a tener una mejor distribución, vamos a alcanzar un mejor capital humano, etc. Aquí más o menos los marxistas nos dicen, primero hagamos la revolución, rompamos esas asimetrías entre trabajadores y capitalistas, ¿cierto? Y una vez que rompamos eso, ya todos los otros problemas de poder, de asimetrías de poder, van a resolverse por añadidura de alguna u otra forma. Porque el único problema fundamental del capitalismo y de la sociedad tiene que ver con esa forma en que organizamos nuestra forma de producir, ¿cierto? Que organiza nuestra sociedad. Entonces, digamos que ahí va a haber por lo menos algunas dudas por parte de las economistas feministas, entre otras cosas por este tipo de premisas y argumentos presentados por ese marxismo ortodoxo, ¿cierto? Que nos dice solamente el trabajo productivo puede ser explotado porque este es el único que produce la plusvalía que es luego apropiada por el capitalismo, ¿cierto? Historia del pensamiento económico, Ecopol 1, eso lo han visto ustedes varias veces. El trabajo productivo es el trabajo hecho bajo las relaciones capitalistas de producción, nos va a decir Marx también. Las mujeres no son explotadas en la casa porque no se puede extraer plusvalía de su trabajo. Teóricamente, tampoco la explotación al interior de los hogares que mencionaban ustedes en su presentación hace un año
hace una hora, pueden entrar, perdón, es que yo me emociono con estas cosas y entonces empiezo a hablar cualquier cosa, pueden entrar dentro del análisis teórico marxista justamente porque no se puede extraer plusvalía del trabajo de las mujeres en el hogar o de cualquier persona en el hogar, ¿cierto? Así, el trabajo doméstico de las mujeres no es productivo desde el punto de vista marxista. Es un poco la discusión que planteaba, por ejemplo, José Félix Cataño el año pasado en su artículo que escribió y publicó y en el seminario GIPTE, que probablemente algunos y algunas de ustedes asistieron a ese seminario, ¿no? Cuña para el seminario GIPTE, próximo semestre, reactivamos, listo. Bueno, pero si van a pasar el correo por lo menos o no. Ah, bueno, inscríbanse algunos de vez en cuando. Bueno, muy bien. Entonces, el trabajo doméstico de las mujeres no es productivo porque se realiza de manera privada, es decir, por fuera de las relaciones de producción capitalista. Y ese va a ser otro de los puntos del feminismo en general y de la economía política feminista más importantes, es decir, tenemos que dejar de dividir esa esfera privada y esa esfera pública como si fueran dos esferas totalmente distintas, o esa esfera pública como si fuera el único dominio de la economía y de la economía política, y en eso vuelvo a hacer referencia a la presentación de ustedes, donde ustedes dicen es que el hogar y las relaciones al interior del hogar también son un objeto de estudio legítimo para la economía y la economía política, ¿cierto? En particular porque también ahí hay diferentes tipos de maneras de relacionarse en términos o de relaciones de poder simplemente, ¿cierto? Incluso de explotación, etcétera, etcétera. Entonces, ese va a ser uno de los argumentos importantes de decir, necesitamos dejar de pensar que la economía solamente se ocupa de esa esfera pública y tenemos que ocuparnos también de la esfera privada, pero además de eso, vamos a empezar a dar un paso más allá y el feminismo va a empezar a dar un paso más allá y es ese de decir, finalmente, la esfera pública y la esfera privada no pueden ser dos esferas que estemos dividiendo todo el tiempo en nuestro análisis, perdón, en nuestros análisis, ya sean económicos o de cualquier índole, ¿cierto? Sino que son definitivamente dos esferas que tienen que ir la una al lado de la otra. Y eso es algo que para el mundo en el que estamos hoy en día no es nuevo, ¿cierto? Pero para el mundo de hace 10 años era absolutamente nuevo. Fíjense ustedes todo lo que pasó con el movimiento Me Too, ¿cierto? Hoy en día a nosotros y a nosotras afortunadamente nos importa quiénes son las personas que nos están hablando públicamente. Si son acosadores, violadores, ese tipo de cosas, un profesor de la Universidad Nacional, por ejemplo, no tiene ningún tipo de legitimidad en ese sentido, por ejemplo. Antes no nos importaba eso. Hasta hace 10 años, ustedes pueden recordar, por ejemplo, las elecciones en Francia con Dominique Strauss-Kahn. ¿Se acuerdan o eran muy chiquitos y chiquitas? Eso fue más o menos cuando ganó Sarkozy, ¿cierto? Creo que fue la segunda de Sarkozy, o sea, eso fue hace como unos 13, 14 años. Y a Dominique Strauss-Kahn, hoy en día un tipo conocido pues por ser acosador, cierto, abusador, etcétera. En ese momento era el tipo de la izquierda. Muchas personas de la izquierda pues socialdemócrata, francesa, etcétera, y fue a hacer una visita a Estados Unidos y en un hotel acosó a una mujer que era una empleada del hotel y pues hubo un escándalo muy grande. Este tipo salió directamente para Francia. En Francia la opinión pública era algo así como, bueno, esa es la vida privada de Dominique Strauss-Kahn, ¿cierto? Nosotros simplemente queremos escoger a Strauss-Kahn como nuestro presidente en el mundo político. Hoy en día esa posición, y fíjense, les estoy hablando de hace 12, 13 años, ¿cierto? O sea, eso pues para mí no ha pasado el tiempo, ¿cierto? Para ustedes puede que sí, 12 o 13 años pues sea mucho más tiempo, ¿cierto? Eh, pero hoy en día ese tipo de posiciones son absolutamente insostenibles, son absolutamente inaceptables, ¿cierto? Y con toda la razón. El mundo ha cambiado en ese sentido y esa forma en que ha cambiado tiene que ver con estas reivindicaciones feministas también y entre otras cosas con esa idea de no separar ese mundo privado o esa esfera privada de la esfera pública, ¿cierto? Definitivamente tiene que
tratarse de la misma esfera. Y va a haber algo muy interesante durante los años 70 que se va a llamar el Domestic Labor Debate, el debate sobre el trabajo doméstico, ¿cierto? Eso tampoco es algo nuevo, tampoco es algo de los últimos años. Obviamente esto ha venido tomando mucha más fuerza en esta coyuntura en la que nos encontramos desde hace unos 6 años más o menos, en donde todos estos temas vuelven a tener mucha fuerza, pero no es algo nuevo directamente de esta época, ¿cierto? Y en este Domestic Labor Debate, obviamente vamos a tener ese intento de las feministas marxistas por mostrar la opresión de las mujeres dentro de las sociedades capitalistas, y van a buscar sobre todo lo mismo que hacemos ahora, ¿cierto? Exaltar el trabajo doméstico y complementar el análisis marxista para que vaya más allá del análisis de la producción y tenga en cuenta la esfera doméstica también, ¿cierto? Entonces vamos a tratar, ya fíjense ustedes, de tener una crítica más profunda, metodológica y teórica del marxismo también, porque el marxismo por sí mismo no alcanza para poder tener en cuenta este tipo de problemas. El marxismo ortodoxo no alcanza a llevarnos o a darnos las herramientas para poder analizar este tipo de problemas. Pero, y aquí viene un problema, ¿cierto? Que tiene que ver más otra vez con el tipo de comunidad en el que nos estamos moviendo y con el tipo de organización que tiene también el marxismo ortodoxo, y es que solamente una de las feministas marxistas, que va a ser Delphi, se atreve a decir, que no es ni siquiera tampoco economista, ¿cierto? Sino que es una socióloga, se va a atrever a decir que las mujeres eran explotadas en el trabajo doméstico, ¿cierto? Las otras feministas tampoco ni siquiera se van a atrever, digamos, a criticar de forma mucho más contundente ese marxismo ortodoxo, entre otras cosas porque muchas de ellas también van a entrar dentro de esta idea de que la primera lucha y la más importante tiene que ser la de la lucha de clases, ¿cierto? Resolver ese problema primero para poder seguir resolviendo otro tipo de problemas. Entonces, desde una perspectiva de marxista ortodoxa, vamos a definir el trabajo doméstico de la siguiente manera. El trabajo doméstico es trabajo, ¿cierto? El contenido del trabajo doméstico ha cambiado con el desarrollo del capitalismo. También, digamos, hay un reconocimiento del carácter histórico del trabajo doméstico que va cambiando a lo largo de las sociedades. Algunos trabajos que eran realizados en casa han sido socializados, ¿cierto? Por ejemplo, a través de la industria textil, ya no son las mujeres al interior del hogar las que van a producir, por ejemplo, la ropa, ¿cierto? Sino que ahora vamos a socializar esto y lo vamos a llevar a la escala de la industria textil. Lo mismo con respecto a la comida, lo mismo con respecto a la provisión de agua. Ya no tenemos que ir con una, ¿cómo se llama? Con una múcura para ir a recoger agua, sino que ya tenemos servicios de acueducto, etcétera, electricidad, salud, educación, cuidado hasta cierto punto, ¿cierto? Tercero, el trabajo doméstico produce y reproduce la fuerza de trabajo. Es no remunerado, pero la mujer recibe sus medios de subsistencia por parte de su esposo. Y aquí llamo la atención a lo que nos decían sus compañeros en la presentación anterior cuando hablaban de Becker. Fíjense el carácter que le estamos dando al esposo desde la teoría económica, sea la de Becker o sea la de Marx. ¿Qué tipo de esposo necesitamos en este sentido? ¿Qué tipo de agente económico es ese esposo de Marx y de Becker? ¿Es un esposo egoísta? ¿Es un agente egoísta? No. Es un agente altruista, ¿cierto? Que trabaja y provee no solamente a su esposa, sino a sus hijos también. Casi que sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Fíjense el supuesto tan importante, Daniel. Altruistas, exactamente. Fíjense cómo nuestros
nuestras representaciones de género afectan el tipo de supuestos que estamos haciendo, porque Marx y Becker probablemente se creían muy altruistas ellos mismos también, ¿cierto? Y van a decir, pues sí, obviamente yo voy a proveer a mi familia, y esto es presentado como esa, recuerden ustedes la teoría de la modernización, ¿cierto? Como si aquí no hubiera conflictos, aquí no hay problemas. ¿Qué tipo de conflicto puede haber? ¿Qué tipo de asimetría de poder, no? El hombre simplemente provee, es altruista, etcétera. Y fíjense las consecuencias de lo que nos dice Daniel que puede tener este tipo de hipótesis, ¿cierto? Para la formulación de las políticas públicas, Daniel está citando un informe de la CEPAL. O sea, no estamos hablando aquí del Banco Mundial, no estamos hablando aquí del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Un informe de la CEPAL que va a comprar directamente este tipo de argumentos y que va a decir en ese sentido, ah, bueno, como los hombres son altruistas, démosle los subsidios entonces a los hombres y enfoquemos los subsidios solamente en los hombres, ¿cierto? Las mujeres no pueden ser altruistas por otro lado, ¿cierto? Pero sobre todo los hombres no pueden presentar problemas, perdón, me asusté, vi como una sombra, pero no es solamente el reflejo de alguien allá. Eh, no puede presentar problemas también de egoísmo y de ejercer poder y de explotar a las personas que están al interior del hogar, no solamente a las mujeres, sino también a los hijos probablemente, ¿cierto? Entonces, ese va a ser uno de los argumentos importantes también de las feministas. El trabajo doméstico produce valores de uso, es trabajo socialmente útil, pero no produce valores de cambio para el mercado, ¿cierto? Y el trabajo doméstico es realizado de manera privada en el hogar, por lo que no está supeditado a las relaciones capitalistas de producción. Es decir, no hay una relación de explotación desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista de la teoría marxista, cuando estamos hablando de trabajo doméstico. Entre otras cosas porque se trata entonces de la esfera privada que no le compete al mercado, que no le compete a la economía, que no le compete a la economía política, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tenemos? Perdón. 2 minutos. Entonces vamos a terminar con esta cita maravillosa de Heidi Hartman. Qué mejor manera de terminar el curso que esto, ¿cierto? ¿Cómo? Y en inglés, ¿sí o no, John? Entonces nos dice Heidi Hartman, una de las economistas feministas más importantes para responderle a Felipe un poquito de la época, ¿cierto? Nos dice lo siguiente: The marriage of Marxism and feminism has been like the marriage of husband and wife depicted in English common law. Marxism and feminism are one and that one is Marxism, ¿cierto? Entonces seguimos dentro de la misma representaciones culturales de roles de género, en donde la alianza entre el marxismo y el feminismo sigue reproduciendo esas diferencias en términos de relaciones de poder entre las feministas y los marxistas, ¿cierto? Recent attempts to integrate Marxism and feminism are unsatisfactory to us as feminists because they subsume the feminist struggle into the larger struggle against capital. Lo que les estaba contando hace un momento. La lucha más importante tiene que ver con la del capital, ¿cierto? Con la de romper esas relaciones de poder entre trabajadores y capitalistas, y no necesariamente con la lucha feminista propiamente dicha. To continue the simile further, either we need a healthier marriage or we need a divorce, ¿cierto? Entonces, finalmente, a esas preguntas que estaban formulando las feministas al principio, de si definitivamente el marxismo, la teoría marxista y este mundo socialista después de la revolución era compatible con estas ideas feministas, pues Heidi Hartman va a decir definitivamente no, ¿cierto? Necesitamos otra forma de pensar la economía política desde el feminismo, y necesitamos también otras teorías y otras formas de organizar la economía y la sociedad desde el feminismo, ¿cierto? El marxismo definitivamente no es suficiente, dadas esas estructuras también patriarcales que estaba mostrando. Entonces, esto es un abrebocas, ¿cierto? Para motivarlas y motivarlos a que el próximo semestre nos veamos en otra clase de pronto. De todas formas, todas estas diapositivas están en el Moodle.
simplemente en 2 segundos, mil gracias por este semestre, de verdad me encantó volver a verlos y verlas presencialmente, fue una maravilla, en serio, ustedes pensarán que uno le dice esto a todos los grupos, pero algo así como, pero no es verdad, no es verdad, o sea, al final hay que terminar con el nunca cambien, ¿cierto? Pero de verdad, este semestre fue muy chévere porque ustedes participaron muchísimo y además cuestionaron todo lo que yo les estaba diciendo y de eso se trata. Entonces, nada, simplemente pues quedo a su disposición para lo que ustedes necesiten, ya saben dónde encontrarme, cómo escribirme, etcétera. Cualquier duda que tengan, o sea, igual el semestre lo cerramos la próxima semana, pero pues creo que no nos vamos a volver a ver en este espacio. Igual espero seguir viéndolas y viéndolos en otros espacios y nada, mil y mil gracias por todo y nada, ahí quedo súper a su disposición, ¿vale? Muchas gracias.